Si se alcanza a ver aquí, lo tengo descargado. A ver cuánto dura. No, ahorita lo pongo. Y aquí está el cronómetro para ver cuánto es lo que va a durar en cargarlo. Esto va aquí. Vamos a prender el ventilador primero. Ya que agarre el ritmo, lo prendo. ¿Dónde se prende esto? A ver, ahí. A ver qué chingados pasó. Es que no le metí bien la pinche esta. Aquí tenemos que cuidar que no pase del 80 para que no se vaya a quemar. Parece que ya está subiendo. Cortó el video, pero así llevamos 6 minutos. Ya está a punto de llegar a los 4500. La temperatura está bien. No, pues parece que ya llegó. Entonces, lo vamos a apagar. Unos 5 minutos más o menos. Y dejamos prendido el ventilador otros 3 minutos.
esta es la primera vez que inflo mi rifle con un compresor y pues este compresor lo encargué por Mercado Libre. Me costó 3,800 con envío full, me llegó como en 2 días. Y pues espero que les sirva este video. Que la verdad sí es mucha lata con la bomba. Un rifle como esto sí se le batalla mucho, la verdad. Entonces miren, a ponerlo rápido y fácil que es. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos ya que vayamos a calar el rifle. Así le cerramos, le vamos a abrir para que se salga el aire. Ya se me va olvidando, entonces ya que se le salga el aire, ahora podemos desconectar. Esperemos que nos dure bastante y que no se nos chingue, porque nos fuimos. Entonces pues ahí está, ahí quedamos. Vean, 10 minutos a lo mucho, ya con todo y la enfriada, como dicen en el instructivo. Entonces pues ahí estamos, ahí quedó. Aquí le apagamos ya el ventilador. Miren, eso fue lo que duramos y ya lo voy a detener. Entonces pues, vean, chulada, Bueno, pues saludos para todos y esperemos que les guste este video.